algunos lugares por donde no pudiera subir algún vehículo. Entonces él fue y se mostró a esta persona y le planteó su necesidad. La persona que se dedicaba a inventar cosas, cuando él empezó a platicar lo que él quería, él de inmediato pensó: debo de construir un vehículo monoplaza para que lo pueda llevar a un lugar, a cualquier lugar donde esta persona se quiere conducir. Entonces, pensando en un vehículo monoplaza, pues él le construyó una bicicleta. Y esta persona lo que omitió decirle es de que quería ir y visitar las montañas de nieve. Entonces una bicicleta pues no le servía. La persona que construyó este vehículo monoplaza hizo lo correcto. De acuerdo a las características que esta persona le pidió, construyó lo que era correcto, un vehículo monoplaza, y construyó una bicicleta. Pero lo que necesitaba esta persona era que se construyera algo correctamente para que él pudiera transitar o circular por la nieve. Él quizá necesitaba una motocicleta de nieve, ¿no? Hay algunas situaciones que suceden en nuestra vida que podemos considerar que las hacemos de una manera correcta, pero a veces no lo hacemos correctamente. En este pasaje nos muestra una circunstancia en la que unas personas hicieron lo correcto y que volvieron, pero que no solamente volvió uno. Los demás hicieron lo correcto, pero no lo hicieron correctamente. Y quiero que esta noche se queden ustedes con una enseñanza global del pasaje en la que nos ilustra quién vuelve al Señor, pero quién vuelve al Señor de una manera correcta o quién lo hace correctamente. De acuerdo a lo que dice la palabra, dice que Jesús, yendo a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. En este punto de la Escritura, hermanos, vemos una condición de unas personas que estaban enfermas, unos leprosos. Y de acuerdo a como lo ilustra el pasaje, podemos entender la intención de Lucas de cómo quiere transmitir esa condición y esa enseñanza del Señor a través de lo que nos muestra este pasaje. En la lectura podemos ver una enseñanza pictoresca donde podemos imaginarnos quizá los 10 leprosos. Podemos imaginarlos en esa condición donde dice que se pararon de lejos, que iba pasando Jesús y ellos lo vieron transitar de lejos. Pero deteniéndonos un poquito, hermanos, para entender cuál era la condición de un leproso. De acuerdo a Levítico y el libro de Números, nos ilustra cuál era la condición en la que vivía una persona en esta condición de lepra. Y Lucas nos muestra, quizá, él conociendo esta área de la medicina, él nos trata de mostrar un poquito esta condición. A lo mejor nosotros lo leemos, pero este pasaje nos ilustra de una manera específica cuál era la condición de esas personas. Al señalar el texto que estos hombres salieron al encuentro y se pararon de lejos, debemos entender cuál era la condición de un leproso. Primero, la condición de lepra, de acuerdo al Antiguo Testamento, era una situación de inmundicia, de enfermedad, pero que a veces también estaba vinculada a una condición de pecado. Una persona que vive en una condición de pecado, que vive en una condición de enfermedad, o una persona que vive relegada de la sociedad, simplemente esa condición es una condición crítica en el estado físico y mental de una persona. Una persona con lepra, hermanos, era una persona que sufría cada día una condición, que de acuerdo a lo que decía la ley, el Levítico 13 y 14, esta persona debía de vestir con unas características específicas, vivir en un lugar específico y tener un comportamiento específico. Por encima de esta condición, él tenía que padecer la enfermedad. Ahora, para entender qué es esta enfermedad de lepra, les hago referencia a que Lucas, él conocía muy bien estas condiciones médicas de acuerdo a su profesión. Y quizá él podía plasmar a través del texto, pero también en este relato, cuál era la condición de enfermedad del leproso. Una persona en condición de lepra tiene que vivir cada día un sufrimiento. Una persona con lepra tiene lesiones dérmicas. En algunas ocasiones tiene sangrados permanentes, dolores constantes, mutilaciones. Es una enfermedad que es visible y que quizá nosotros no podemos entender cuál es una condición de dolor en esa circunstancia.
Pero para que se den cuenta cuál era una situación la que vivían los leprosos, ellos encima del dolor físico tenían que vestir de una manera y vivir en un lugar específico que hacía aún más difícil esa condición. A pesar de tener sangrados, laceraciones, tener que vivir relegados de la sociedad, de acuerdo al Antiguo Testamento, ellos debían de vestir de una manera específica, con su rostro descubierto y con una parte del rostro cubierto, gritando inmundo, para que la gente se quitara de en medio donde ellos iban a transitar. Ellos vivían relegados de la sociedad. Dice en el Antiguo Testamento que debían vivir fuera del campamento. Y vivir fuera del campamento tenía dos connotaciones, hermanos. Una, lejos, relegados de la sociedad, pero de acuerdo a una condición espiritual, lejos de la presencia de Dios, por su condición de inmundicia. Física, social y espiritualmente lastimados. La condición de un leproso, hermanos, era estarse muriendo en vida. Era estarse lastimando por donde quiera que circulaban. Estarse lastimando físicamente, pero también emocionalmente. Y de alguna manera relegados de una sociedad que los tachaba como inmundos espirituales, lastimados espiritualmente, no merecedores de una cercanía en la presencia de Dios. Prácticamente estos leprosos estaban destinados a una muerte segura. Había una sentencia de muerte que ellos tenían que estar pronunciando en cada momento. Ellos tenían que gritar pronunciando esta sentencia de muerte que los lastimaba en cada momento. Al referir que eran inmundos, ellos reconocían su condición, pero también reflejaban ante la sociedad la condición en la que ellos tenían que vivir alejados de la sociedad. Dice el pasaje que estos hombres, cuando vieron al Señor Jesús, le salieron al encuentro y que se pararon de lejos por esa situación que vivían fuera del campamento, relegados de una sociedad. Y ellos alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Quizá en este punto del pasaje nosotros podemos entender la manera en la que está escrito. Pero me gustaría que usted se traslade a los pies de esa persona que no tiene otra más que hacer lo posible para encontrar una solución posible a su problema. Hay una frase que hemos escuchado de manera coloquial que dice que el perdido a todas va, ¿no? Y quizá esta era la única posibilidad para esos 10 leprosos de encontrar una posibilidad de tener una sanidad. De acuerdo al Antiguo Testamento, ellos tenían que pasar por un proceso donde el sacerdote hacía funciones médicas. El sacerdote, cuando una persona tenía manifestaciones de lepra, dice que salía al campamento y lo revisaba, lo ponía en cuarentena. Pero cuando había señales de que iba a sanar o que estaba sanando este leproso, entonces el sacerdote tenía que constatar que de veras estaba sanando. Y si estaba sanando, entonces venía un proceso de santificación. Tenía que ofrecer un holocausto para ser limpiado, un sacrificio, un proceso de purificación para hacerse acepto delante del Señor y así estar constatado por el sacerdote. Entonces, póngase usted en esta condición de leproso, donde ve al Señor Jesús, estos 10 leprosos, y dice que se unieron para gritar. Más adelante en la Escritura hace referencia que uno de ellos era samaritano. Y más adelante en la Escritura dice que cuando el Señor les pide que vayan y se muestren al sacerdote, que vayan para ofrecer este procedimiento de purificación, nos da a entender que ellos eran quizá judíos y este samaritano. Dos condiciones que humanamente en aquella condición social no se podían ver, no se llevaban muy bien. Pero la condición de enfermedad, hermanos, pudo unir a aquellos 9 quizá judíos y a ese uno solo samaritano en una misma condición. ¿Qué los unía, hermanos, a estos enfermos? Simple y sencillamente que eran relegados de una sociedad. Simple y sencillamente que los 10 padecían del mismo sufrimiento. Estas 10 personas
No les quedaba de otra más que vivir juntos. No les quedaba de otra más que hacer lo posible para vivir sus últimos momentos, quizá en una cercanía, en una comunión entre ellos. Dice el pasaje en el versículo 14, dice el 13, perdón. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Podemos ver en este punto del pasaje que quizá no fue una referencia hacia el Señor Jesús con una voz baja. Quizá aquí se unieron a una sola voz y gritaron: Señor, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ese grito, estoy seguro, hermanos, que pudo haber sido un grito de desesperación. Yo no sé cuál ha sido el padecimiento peor que ustedes han vivido, ¿no? Quizá alguna enfermedad que ha estado de una manera crítica en su vida. Yo no sé qué le ha puesto a usted en una condición en la que tenga que clamar al Señor. La pérdida de algún familiar, alguna enfermedad de algún ser querido, un padecimiento de usted. Pero cuando hace referencia en el pasaje que ellos clamaron al Señor, les aseguro que gritaron, se rasgaron la garganta con ese grito, porque era un grito de esperanza. Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él les vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Dio una indicación que nos puede dar la referencia, como ya lo mencioné, que quizá ellos conocían la ley. Ellos habían sido conocedores de este procedimiento que requería que fueran limpiados. Este procedimiento que los tenía sujetos a vivir en una condición física, los tenía relegados de una sociedad. Pero ellos debían demostrarse al sacerdote para que él constatara si realmente había un proceso de sanación en ellos. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. En este punto del texto no encontramos ninguna referencia de que ellos se hayan opuesto a la condición, al mandato que les dijo el Señor. Él les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y ellos obedecieron inmediatamente. Quizá no tenían otra posibilidad. Quizá ellos sabían que ahí podían encontrar su única esperanza, su única posibilidad de ser limpiados. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Hacer lo correcto no es lo mismo que hacerlo correctamente. Si hasta aquí nos detuviéramos en el pasaje y analizáramos si estos 10 leprosos hicieron lo correcto, podríamos decir que sí. Ellos cumplieron lo que decía Levítico 13 y Levítico 14, ir y mostrarse a los sacerdotes. Hasta aquí ellos estaban haciendo lo correcto. ¿Cuántas veces nosotros podemos encontrar que a veces en el desarrollo de nuestro ministerio pensamos que hacemos lo correcto? ¿Cuántas veces podemos creer que lo que hacemos, como lo hacemos, está bien? Pero muchas veces podemos encontrarnos a la luz de la palabra de Dios que tratando de hacer nosotros lo correcto, no lo hacemos correctamente. En ese punto ellos habían hecho lo correcto. Habían ido con la intención de mostrarse a los sacerdotes. Y dice que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué sucede a continuación, hermanos? Dice: uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos, hermano, uno de ellos se percató que algo maravilloso había hecho el Señor. Uno de ellos tuvo la paciencia de voltear y ver quizás sus manos, o sentirse físicamente diferente a la condición que había sentido antes de pedir al Señor que tuviera misericordia de él. Todos hicieron lo correcto. Los 10 caminaron a mostrarse al sacerdote. Pero en este punto, hermanos, solamente uno hizo correctamente. Uno vio y se dio cuenta que había sucedido un milagro en su vida. Viendo que había sido sanado.
¿Qué hemos visto nosotros delante del Señor? ¿Qué hemos visto como sus hijos? ¿Qué maravillas ha hecho el Señor en cada uno de nosotros? Y muchas veces, hermanos, yo creo que reconociendo cada uno de nosotros, en muchas partes de nuestras vidas, hemos actuado de una manera correcta. Hemos venido a la iglesia, escuchamos la predicación, hemos tenido nuestro tiempo de devocional, nos hemos hincado, nos hemos arrodillado y le hemos dado gracias al Señor, haciendo lo correcto. Pero muchas veces no hemos actuado correctamente. De estos 10, dice que uno vio que había sido sanado. Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. A partir de aquí, hermanos, vemos acciones que nos pueden conducir a actuar correctamente delante del Señor. A partir de aquí podemos ver algunas acciones que nos pueden conducir a de qué manera tenemos que volver al Señor. ¿Cuántos en esta semana hemos recibido bendición del Señor? ¿Cuántos de esta semana, cuántos de nosotros en esta semana hemos escuchado una noticia de algún familiar que esté enfermo y que le hemos puesto delante del Señor y el Señor ha hecho maravillas en su vida? ¿Cuántos de nosotros en esta semana hemos recibido, a pesar de la enfermedad, la consolación del Señor? ¿Cuántos de nosotros, a pesar de recibir malas noticias, el Señor nos muestra que Él es misericordioso con nosotros? ¿Cuántos de nosotros hemos volteado a ver lo que el Señor ha hecho en nosotros en esta semana? ¿Y cuántos de nosotros hemos vuelto al Señor en esta semana? Volvió glorificando a Dios y no lo hizo de cualquier manera. Una de las acciones que nos muestran de cómo volver al Señor correctamente, lo muestra aquí el pasaje. Dice volvió al Señor, pero no volvió de cualquier manera. Dice volvió al Señor a gran voz, glorificando a gran voz. ¿Cómo podemos glorificar nosotros a gran voz? ¿Cómo volvemos al Señor a gran voz? En muchos pasajes podemos encontrar evidencias de personas que recibieron algo del Señor y no volvieron. Personas que recibieron bendición y el Señor les dijo, no diga nada. Pero ¿de qué manera podemos volver nosotros glorificando a gran voz? Quizá no dejando de congregarnos. Quizá tal vez no dejando de hablar a los demás de Cristo. Quizá no avergonzarnos de las maravillas que ha hecho el Señor. Quizá con detalles simples de orar en los alimentos cuando estemos fuera de casa. Pero quizá con valentía enfrentar esas condiciones de pecado que nos acechan en cada momento y que no tenemos el valor para alejarnos de él. Volver glorificando a Dios a gran voz significa tener la valentía para hacerlo. Este leproso hasta ese momento no había seguido el procedimiento de purificación. Hasta ese momento él estaba incumpliendo la ley para volver dentro de una ciudad o acercarse a los pies del Señor en una condición de inmundicia, porque él estaba infringiendo la ley. Pero este leproso hizo correctamente, glorificando de tal manera que lo hizo a gran voz. Y no solamente eso. El versículo 16 dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Al postrarse rostro en tierra, hermanos, en la ley judía nadie se postraba delante de cualquier persona, y menos rostro en tierra. Esta condición era solamente dada a Dios. Postrarse rostro en tierra era reconocer esa condición que solamente era glorificar al Señor. Este leproso supo en qué momento volver y supo de qué manera volver, postrándose delante del Señor, dándole gracias. Y dice, y este era samaritano. Al referir la palabra que este era samaritano, nos muestra esta condición social que era muy distinta al del pueblo judío. Una condición que quizá los 9 tendrían que haber hecho, pero como alguien que
En esa cultura se consideraba indigno. En esa cultura era también relegado de esa parte social. Fue el único que volvió al Señor dándole gracias. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Fíjense bien, hermanos, que los otros 9, al ir con el sacerdote y presentarse delante de él y llevar el procedimiento de purificación, en una condición que era también darle gloria a Dios, en la que, de acuerdo a la ley, era volver al Señor en una condición de purificación. Pero en este punto del pasaje dice que solamente este hombre volvió y glorificó al Señor. Dice el pasaje: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Podríamos pensar, en ocasiones, pensando que hacemos lo correcto, no estamos glorificando al Señor. De estos 10, solamente uno, con esta condición específica, glorificó al Señor. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué acciones nos puede mostrar el pasaje que realizó este leproso para volver y glorificar al Señor? Volvió, primero, se dio cuenta de las maravillas que había hecho el Señor. Segundo, volvió y se postró delante del Señor, glorificándole. Y tercero, fue reconocido en esta condición que fue el único que glorificó al Señor. Hay acciones que nosotros podemos tomar y, como les hacía referencia, que quizá a veces no glorifican al Señor. Quiero que medite esta noche en algo, hermano. Hay acciones que nosotros podemos tomar en el desarrollo de nuestro ministerio, nuestra calidad de cristiano, que a veces creemos o consideramos que estamos haciendo lo correcto delante del Señor. La manifestación de que vengamos al templo, que escuchemos la predicación de la palabra de Dios, que sirvamos dentro de estas instalaciones, es la mínima expresión de la vida del cristiano. Quizá podríamos decir que eso representa solamente el 5% de la vida del cristiano. Venir, escuchar la palabra de Dios, servir en algún ministerio, dar clases, ofrendar, hacerlo cada 8 días, venir al culto de oración. Pero es la mínima expresión de la vida del cristiano. A veces pensamos que hacer lo correcto, cumpliendo estas condiciones, glorificamos al Señor. Pero a la luz del pasaje podemos ver que hay acciones que nosotros podemos hacer correctamente, que podemos actuar de una manera correcta, pero no actuar correctamente para glorificar al Señor. ¿Qué acciones podemos hacer entonces en la actualidad que glorifiquen al Señor? Si nosotros no estamos viendo las maravillas que el Señor está haciendo, si nosotros no estamos clamando a gran voz, dando testimonio para los demás de las maravillas que el Señor está haciendo, y si nosotros no nos estamos acercando en una actitud de humillación delante del Señor, quizá no estemos actuando correctamente, glorificando al Señor. ¿Cuál es el propósito del Señor para nuestra vida? ¿Cuál es la condición que debemos tomar nosotros para glorificar al Señor? Este leproso, hermanos, tenía un panorama de vida crítico. Tenía una condición que, como les hago referencia, era simple y sencillamente una sentencia de muerte. Tenía una condición relegada de la sociedad. Él no tenía ninguna esperanza, pero en medio de esa condición él pudo ver las maravillas del Señor. Cuando dice el pasaje que él dice que cuando aconteció que uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ver, volver y glorificar al Señor. Son las acciones que nosotros podemos tomar quizá en esta semana. Podemos tomar como referencia a partir del día de hoy y decirle: Señor,
Yo quiero reconocer las maravillas que hasta aquí tú has hecho en mi vida, en la vida de mi familia. Hasta aquí, Señor, yo quiero volver y dar testimonio delante de ti. Y quiero dar testimonio para mi familia, para mis vecinos, de que tú has hecho algo maravilloso en mi vida. Quiero postrarme delante de ti y servirte. ¿Qué vamos a hacer en esta semana, hermanos? ¿Qué vamos a hacer en nuestras vidas delante del Señor? Piense usted en alguna persona que cercana a usted no conozca de Cristo. Piense usted en un familiar cercano que está viviendo un proceso de enfermedad. A veces es difícil vivir una condición de enfermedad y pensar que en Dios está la solución. Pero muchos pasajes de la Biblia nos muestran cómo estas personas en una condición crítica, en medio de una enfermedad, se acercaron y buscaron la presencia del Señor. ¿Ha escuchado usted? Yo estoy seguro que sí lo ha escuchado. Un cántico que dice que el Señor sana, salva y viene por mí. Yo me imagino esa condición de leproso. ¿Cómo después de haber sido sanado, él pudo experimentar eso? Cuando en pecado él vivía, porque así era considerada esa situación de inmundicia, él supo que solamente su Señor podía llevar ese momento de salvación. Y cuando él pudo acercarse a la presencia del Señor, él pudo experimentar que el Señor sana, que el Señor salva y que el Señor llegó a la vida de él. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Ha experimentado eso usted en su vida, hermano? ¿Ha experimentado que el Señor ha llegado a su vida, que el Señor le ha salvado y que el Señor le ha sanado? Pero no solamente eso, hermanos, que el Señor un día va a venir por cada uno de nosotros, va a venir por su iglesia. Un día vamos a estar delante de la presencia del Señor. ¿Y cómo vamos a presentarnos delante del Señor? A partir de este momento usted puede tomar una decisión y puede decirle al Señor: Señor, yo reconozco, yo puedo ver mis manos, yo puedo ver mi vida y me puedo dar cuenta de lo que tú has hecho en mi vida. Él nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llevado a una luz admirable delante de su presencia. Si nosotros podemos ver de dónde el Señor nos ha sacado, entonces podemos tomar una actitud similar a la de este leproso. Los 10 hicieron lo correcto, pero solamente uno actuó correctamente. Voy a invitarle a que incline su rostro y que hagamos una oración y que meditemos en lo que nos ha expuesto la palabra del Señor. Señor, queremos reconocer delante de ti en qué condición hemos llegado, Señor, a tu presencia. Queremos reconocer, Señor, así como dice aquel cántico, ¿qué sería de nuestra vida si tú no nos hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mí, Padre, si no hubiera tenido la oportunidad de tu salvación? Queremos reconocer delante de ti esa maravilla, Señor, que tú has hecho en cada uno de nosotros. Queremos reconocer esa bendición que hemos recibido en esta semana, Señor, que cada uno de nosotros puede exponer delante de ti, Señor. Que en este momento podemos reconocer si de enfermedad, si de provisión, si de salvación, Señor. Queremos presentarnos delante de ti, así como hizo este leproso, Señor, reconociendo, pero volviendo a ti, clamando en cada momento. Ayúdanos, Señor, a clamar delante de nuestra familia, a clamar de ti delante de la sociedad, Señor, a clamar aquella persona, Señor, delante de aquella persona que no te conoce. Ayúdanos, Señor, a que volvamos clamando a gran voz, dándote gracias, pero también, Señor, postrándonos a tus pies y pedirte, Señor, que nos uses. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos cada día. Ayúdanos, Señor, para que podamos servirte cada día más. Rogamos tu dirección, Padre, y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén.